Doctora Romo, ¿puede hacer la prueba si está su sonido activado? Sí, Sí, hola, hola. Ujú. muy bien. Vamos a empezar nuestra sesión. Entonces, en 5 segundos empezamos la grabación. Buenas tardes, bienvenidos a nuestra tercera sesión del Seminario Permanente de Pensamiento Geográfico con motivo a nuestro 20 aniversario del doctorado en Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Para nosotros es un orgullo contar con geógrafos externos a la Universidad de Quintana Roo que nos brinden su opinión y sobre todo dentro de su trayectoria profesional nos hablen sobre estos grandes retos que tiene la geografía. En el programa de doctorado en geografía de la universidad tenemos el gran reto de recibir a profesionistas de otras disciplinas y cuando tenemos el ejercicio de estar colaborando con ellos, vemos que hay un elemento fundamental que tienen que retomar y conocer, que es precisamente el pensamiento geográfico. Para ello, hemos invitado en esta tercera sesión a la doctora María de Lourdes Romo Aguilar. Ella es profesora investigadora del Colegio de la Frontera Norte, Unidad Ciudad Juárez. Ella es geógrafa con maestría en Administración Integral del Ambiente y doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Relaciones de Poder y Cultura Política. Ella es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 2. Es miembro del Comité Científico Asesor en Ciencias Sociales del Sistema Nacional de Protección Civil. Además, sus líneas de investigación son gestión y política urbano-ambiental en relación con la vulnerabilidad a riesgos hidrometeorológicos y cambio climático, ordenamiento ecológico territorial, así como planeación urbana y regional. Cuenta con amplia experiencia como responsable técnico de diversos proyectos de investigación, así como de instrumentos de política pública, planes y programas a escala urbana, municipal, estatal y regional. También para mí es, bueno, un placer escucharla, sobre todo porque hemos convivido últimamente en una red de investigación, pero nos conocemos desde estudiantes, entonces, bueno, pues aquí nos vemos otra vez, un poquito ya, yo ya más viejito, por supuesto, pero bueno, aquí nos vemos y estoy muy contento de que haya aceptado platicar con nosotros el día de hoy y además que nos acompañen otros geógrafos aquí. Entonces va a ser de una riqueza escucharlos, escucharla y ojalá que al final podamos entonces debatir un poquito. Le mandamos un saludo ahí a todos los que nos acompañan hoy. Recuerden que está ahí la liga para inscribirse y escuchemos primero y al rato podemos conversar. Entonces, vamos a concentrarnos en escuchar a la doctora Lourdes Romo y bueno, le vamos a dar la palabra. Para ello les pido a todos que si podemos apagar nuestra cámara y nuestro micrófono, la escuchamos y después, con gusto, podemos hablar todos. Entonces, bienvenida, doctora. Gracias por aceptar estar con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes a todos y todos. Gracias, querido Oscar, por la invitación. Para mí siempre es un gusto conversar sobre la geografía o cualquier tema relacionado con la geografía. Soy una orgullosa geógrafa egresada de la Universidad de Guadalajara. Bueno, vamos a iniciar. Voy a empezar a compartir pantalla. Em, y por favor, ¿me confirmas, Oscar, cuando ya la Ahí estén viendo? vamos. Ahí va, ajá, ahora Yo va les pedía que sí, completa. con calma, porque la comunicación, bueno, estamos de extremo a extremo, entonces eso también es una situación así que vamos a decir está pendiente. Ahí ya tenemos la presentación, solamente si en los cambios hay que tomar una pausa porque en lo que se proyecta completa la información. Ok, ok, gracias. Trataré de hablar lento, más bien yo hablo rápido, pero voy a hacer un esfuerzo. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por la presentación. Les decía, para mí es un gusto, es un honor, y agradezco mucho este tipo de invitaciones, ¿no? Las celebro. No solo las agradezco, sino que las celebro. Ya comentaba Oscar ahorita que yo participo no solo en el Sistema Nacional de Protección Civil, en un comité científico asesor en ciencias sociales, donde solo estamos 13
personas a nivel nacional en el país. Y trabajamos con el Sistema Nacional de Protección Civil, ¿no? Con la coordinación de Senapred. Y relacionado con mis líneas de trabajo, pues yo participo en Redes Clim, que es donde volvimos a coincidir Oscar y yo después de muchos años de no vernos en la red de desastres, asociadas a eventos hidrometeorológicos y climáticos, y recientemente colaboré con otros colegas y creamos la red de científicos y científicas por el clima, RedCIC. Ahí están los dos logos y bueno, está mi correo electrónico. Eh, ¿De qué quiero conversar? ¿De qué quiero platicar el día de hoy con ustedes? Quiero compartirles no solo temas que realmente me interesan mucho, sino un poco de mi experiencia aplicando este pensamiento geográfico, ¿no? Como acción y resultado, o sea, ¿qué he hecho como geógrafa en cuanto a acción y resultado de lo aprendido y del pensamiento geográfico construido? Entonces, el tema de mi plática es resignificando el pensamiento geográfico como acción y como resultado. Bueno, ¿y de qué va esta plática, esta conversación? Primero, quiero que reflexionemos juntos un poco sobre qué es el pensamiento geográfico, cómo se desarrolla el pensamiento geográfico y cómo incide este pensamiento geográfico en el quehacer de la geografía, en el quehacer de los geógrafos y de las geógrafas. ¿Qué, quién y cómo se hace geografía en México? ¿Cómo lo estamos haciendo? Va a ser un poco retrospectivo cómo se estaba haciendo y cómo se está haciendo ahora desde mi punto de vista, desde mi experiencia. Porque lo que quiero es que reflexionemos sobre la finalidad del pensamiento geográfico, cómo se significa y cuál es su aplicabilidad en planeación urbana, ambiental y del ordenamiento territorial. Vas a hacer una rápida revisión de conceptos y me interesa que veamos el tema de la docencia de la geografía en relación con sus posibilidades de aplicación, porque bueno, si bien no es un único lugar donde se construye el pensamiento geográfico, definitivamente es un lugar muy importante la docencia de la geografía para construir el pensamiento geográfico. Les voy a compartir algunos trabajos, algunos instrumentos de planeación que he tenido la fortuna de dirigir. Esto se centra la mayor parte en el norte del país, en la frontera norte, aunque he hecho de otras partes del país y de la frontera México-Guatemala, pero el día de hoy es donde me quiero centrar. Bueno, en esta revisión de conceptos. Empecemos por el concepto de significación. ¿Qué es la significación? De acuerdo con Rincón, quien afirma que la significación es una construcción humana que nace del proceso sígnico permitido por la función simbólica, es decir, por esa facultad de representación mediadora de la realidad, surge como resultado de una triple relación, la persona, las cosas y los fenómenos, la persona y su experiencia subjetiva y el hombre y su interacción con los otros. Interpretamos y conceptualizamos la realidad de acuerdo con nuestra cultura y esa interpretación está condicionada por un conjunto de prácticas sociales y culturales propias de la comunidad a la cual pertenecemos. La significación de los objetos se concreta a través de dotarles sentido y el sentido se lo damos a las personas. Mm, Por ejemplo, yo soy de Guadalajara. Y hay elementos de mi lugar de nacimiento, donde crecí, donde me formé, donde mis primeros años de la escuela, que a mí me significan algo en particular, que me mueven las emociones, que me dan nostalgia o que me traen recuerdos, me significan. Y un elemento muy común que por lo general a todo el mundo nos significa es la comida, ¿no? O una comida del lugar donde crecí, donde me desarrollé, donde nací. Por ejemplo, si yo les digo birria de chivo, pues la mayoría de ustedes que no nació en Guadalajara y que seguramente ni la conocen o no la han probado, pues así como, ok, birria de chivo, ¿no? Pero a mí, y ahora que tengo muchísimos años, 30 años viviendo fuera de Guadalajara, la birria de chivo me significa una comida
que en particular nosotros consumíamos en fiestas, en familia, en momentos alegres, algo bonito, o sea, me significa algo especial esa comida, me trae recuerdos, me trae nostalgia, se asocia no solo con mi territorio, sino con la territorialidad, ese sentido de pertenencia, ese sentido de convivencia, o sea, lo que significa para mí esa comida seguramente es muy diferente a lo que le significa a otra persona. A alguien, por ejemplo, que sea de Michoacán, donde una comida típica son las corundas, que mucha gente tal vez ni las conozca, pues esa comida en particular le significa de manera muy concreta por el sentido que le da a la persona a través de su propia prácticas sociales, culturales, de la comunidad, de sus convivencias, ¿no? Y seguramente, bueno, yo no conozco las comidas típicas del sureste, por allá de Quintana Roo. Ahí luego me comparten, pero en vivo y en directo, porque nunca, no las he probado. Las personas que nacen allá seguramente les significa algo muy especial, algo muy específico. Entonces, la significación es ese proceso donde yo conceptualizo la realidad o los signos o los elementos de acuerdo a mi interpretación. Y esta interpretación está fundamentada en mi experiencia de vida, en lo aprendido, en lo conocido, en mi cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Y un ejemplo que yo comparto con mis estudiantes y que a ellos les da mucha risa, le digo, es que me parece el ejemplo más concreto, más claro, o a mí me lo parece al menos, es que, por ejemplo, cualquier animal que tiene figura o parecido a un roedor, a mí me significa inmediatamente terror, miedo, rechazo por una experiencia personal de niña que viví, que pues esas no se las voy a platicar aquí porque pues, tampoco es terapia, pero para mí tiene una significación de rechazo, de repulsión, ¿sí? No me gustan ni las ardillas, ni los hámsters, ni los cuyos, ni nada que parezca roedor. En cambio, yo conozco personas que tienen como mascota los hámster y los aman y los adoran y está maravilloso, porque no les significa lo que a mí me significa. ¿Y por qué estoy partiendo de este concepto? Porque el pensamiento geográfico, parte de su construcción, tiene que ver con la significación, con lo que significa la geografía, no solamente para los geógrafos, sino en general para quienes tienen la oportunidad de convivir con la geografía, ¿no? O de utilizar elementos de la geografía. Y así pues, ¿qué es la geografía? ¿Qué se piensa en el contexto general sobre la geografía? ¿Qué se cree que hace una geógrafa o un geógrafo, ¿no? O sea, socialmente, generalmente, porque vaya, la carrera de geografía o los posgrados en geografía ahora me parece que son más todavía como un poco más reconocidos, aceptados los posgrados en geografía que lo que era la carrera de geografía cuando yo la estudié. Cuando yo planteo en mi familia que voy a estudiar geografía, las preguntas y los cuestionamientos que me hacía el común denominador de mis conocidos, de mis seres queridos, de mis familiares era, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué? ¿De qué vas a vivir? O sea, ¿qué hace un geógrafo? ¿Qué hace una geógrafa? Yo misma entré con una significación de la geografía muy diferente con la que salí cuando salí de la carrera, después de mis posgrados y hoy en la experiencia, en mi trayectoria de investigación y docencia. Obviamente la geografía me significa cosas muy diferentes, ¿no? Pero entonces, ¿y qué es la geografía? A mí me gusta esta conceptualización que es muy sencilla, pero me parece que tiene el fundamento de lo que para mí significa la geografía, de lo que yo creo que es o que debiera ser la geografía. La geografía, como ciencia de relaciones, brinda un valioso marco teórico y aplicación metodológica porque posibilita la comprensión del territorio en conjunto con la población y sus actividades socioeconómicas para analizar estos componentes como un sistema. La geografía es una forma de comprender la realidad, es un modo de explicar cómo se interrelacionan los componentes y elementos de esa realidad.
Es muy común que encontremos en una gran cantidad de textos y de una manera muy sencilla la expresión de que la geografía es la relación entre la sociedad naturaleza, entre las personas y su ambiente. Así y de esta manera, para mí esto significa la geografía, para mí esto es la geografía. Ok, está muy bien en la parte conceptual, pero ¿y cómo lo operacionalizamos? ¿Cómo lo aterrizamos? ¿Cómo lo sistematizamos? ¿Cómo lo expresamos? ¿Cómo lo representamos? Y entonces ahí viene la construcción del pensamiento geográfico. Paulsen en 2021 hace un trabajo donde nos plantea que el pensamiento geográfico es toda ciencia. Perdón, que toda ciencia genera en quienes las profesan un tipo específico de pensamientos comprendidos como procesos mentales que influyen desde una perspectiva específica en la percepción u observación, análisis y explicación de problemas del entorno. Si se trata de acciones, surge la necesidad de reflexionar acerca de las formas como lo espacial, lo territorial, cómo esto influye en lo mental y si ambas dimensiones son asuntos separados o se encuentran interrelacionados y si tales pensamientos implican la producción de representaciones. Y entonces, pues, en resumidas cuentas, toda ciencia genera un tipo específico de pensamientos y la geografía asimismo, construye un pensamiento geográfico, genera un pensamiento geográfico. Y este pensamiento, en tanto producto o resultado, equivale a un cúmulo de conocimientos que denominamos pensamiento geográfico, desde el cual se constituyen teorizaciones, metodologías, herramientas, estrategias y modelos que aportan al ser humano, que aportan al ser humano competencias para relacionarse con el mundo. ¿Qué significa pensar geográficamente entonces? ¿Cómo se construye el pensamiento geográfico? ¿Y cuáles son sus implicaciones en la formación de los geógrafos y las geógrafas y en su quehacer profesional? Y sin duda, para mí, un lugar, un espacio para la construcción del pensamiento geográfico son las escuelas de geografía, son en donde estamos aprendiendo y en su momento enseñando, quienes así tenemos la fortuna, enseñando la geografía, abonando a construir ese pensamiento geográfico. Y bueno, en México, la formación de geógrafos, ahorita ya hay muchas más escuelas, pero en el momento en que yo estudié geografía, básicamente había tres escuelas. Una es, obviamente, la licenciatura de geografía, ahora después con sus posgrados, desde 1943 en la UNAM, después en la Autónoma del Estado de México, en la UAM, en el 1973 y por la década de los 80 en la Universidad de Guadalajara. Posteriormente surge la carrera en otras universidades, como es en la de San Luis Potosí, en la Autónoma Metropolitana, en la Veracruzana, en la de Quintana Roo, en la de Guerrero, en la de Guanajuato ahora. Bueno, y hay otras escuelas, no las incluí todas, ¿no? La idea inicial era nada más a nivel de licenciatura, pero bueno, también hay ya ahora muchos posgrados que tienen que ver con o que son en geografía. Y de estas escuelas hay los egresados y egresadas, ¿en qué áreas concentran sus esfuerzos? O sea, ¿cómo se ve reflejado, de qué manera se ve reflejado ese pensamiento geográfico en los trabajos de tesis y después en el quehacer profesional? De acuerdo con Sánchez Crispín, en este trabajo, que valdría la pena actualizarlo, yo hice una revisión, pero no puedo decir que lo actualicé, hice una revisión que les voy a compartir enseguida. Los principales temas en esa década que analiza el autor, 1990-1999, se concentraban en geografía económica, climatología en menor medida, fue decreciendo, enseñanza de la geografía y geografía urbana. Y posteriormente se empieza a ver el auge en trabajos relacionados con sistemas de información geográfica y otras especialidades como geografía médica, política, geografía cultural.
impacto ambiental, geografía del agua y geografía histórica. Ahora, en una revisión que hice de tesis, no sistematizado al 100%, pero en una revisión de trabajos de tesis, yo encontré estas categorías más recientes, hace el año pasado, me parece, sí, que destacaban en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, geoturismo en paisajes volcánicos, geografía cultural y simbólica, esto como grandes categorías, ¿eh? Dentro de estas grandes categorías hay temas muy específicos, paisajes y recursos naturales, manejo de recursos y desarrollo sustentable, geografía política y social. Por su parte, en la UAM, en la Universidad Autónoma del Estado de México, algunas categorías que destacan son las de cambio de uso de suelo y análisis multitemporal, justicia espacial y accesibilidad, evaluación de recursos naturales y conservación, gobernanza y gestión urbana y movilidad urbana. Por su parte, en la Universidad de Guadalajara, algunos temas que también destacan son los que tienen que ver con el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, la gestión de recursos naturales y medio ambiente, la geografía cultural y social y sistemas de información geográfica aplicados a problemáticas muy específicas. De las más recurrentes son las cuestiones de riesgos, ¿no? Bueno. ¿Qué lugares estudian? Básicamente todos y en todas las escalas, ¿no? Pero se observa una concentración de trabajos de tesis de investigación en la parte central del país, en Ciudad de México, Estado de México y entidades cercanas a estas. Particularmente los estudios que tienen que ver con cuestiones urbanas o de geografía urbana, hay una concentración importante en el centro del país. Y entonces, ¿qué pasa en las zonas urbanas y en las entidades del norte y sureste de nuestro país? Claro que tenemos ciudades, claro que tenemos también ya grandes metrópolis, pero no hay en la misma proporción los trabajos con respecto a los que hay en la parte central del país. Bueno, y después entré a hacer una revisión de la currícula, del plan de estudios, de las carreras de geografía, en varias instituciones. Aquí nada más les voy a compartir dos, porque quiero destacar algunas cosas, porque esto lo vi como un elemento común, ¿no? Obviamente en los primeros semestres se dan las bases, las bases de las disciplinas de la geografía, de las áreas de la geografía, pero hacia los siguientes semestres se observa de manera destacada que se observa esta departamentalización de la geografía, esta disciplinariedad de la geografía que nos ocurrió más o menos hacia mediados del siglo pasado, después en el siglo XX, donde pasamos un poco de la búsqueda de tratar de explicar las relaciones en su conjunto o esa realidad o esa sociedad naturaleza en su conjunto y empezamos a departamentalizar, a fragmentar la geografía en un afán de tratar de entender mejor aspectos específicos, cuestiones específicas. Y quiero que quede claro que yo no estoy diciendo que eso está bien o que estoy mal. Lo estoy refiriendo como parte del proceso. De evolución o del proceso o del camino que ha transitado el pensamiento geográfico y para mí una manera de observar ese tránsito o ese camino es a través de las enseñanzas en las escuelas de geografía. Y entonces empezamos a ver geografías muy específicas en las materias, en las enseñanzas, en las carreras, geografía rural, geografía urbana, laboratorio de SIG, geografía de América, geografía de México, enseñanza de la geografía de los riesgos, geografía de los suelos, geografía de género, geografía histórica de México, geografía médica, geografía política, geografía de los océanos.
etcétera, etcétera, ¿no? Esto es en la currícula de la carrera en la UNAM. Por su parte, en la carrera que imparte también la Universidad de Guadalajara, un poco también esto se observa, ¿no? O sea, esta parte de departamentalizar geografía de los riesgos, cuestiones ya, geografía histórica, o sea, esto es así como que evidente. No voy a compartir los otros slides de las otras currículas que revisé por cuestiones del tiempo. Lo que quiero mostrar con ustedes es mi reflexión acerca de la manera en que se está enseñando la geografía. Aunque hay varios enfoques reconocidos, varios enfoques geográficos reconocidos, yo me voy a centrar en estos dos, ¿no? Porque de estos dos se desprenden varios paradigmas, muchos otros enfoques, muchos otros abordajes geográficos, pero yo me voy a centrar en estos dos. El que es el enfoque corológico, que viene de autores desde Kahn, Barenius, Ratzel, Hakellet y muchos otros, donde este enfoque ve la teoría geográfica del lugar como producto de la asociación de fenómenos de distinta naturaleza. Se centra en la descripción de lugares a escala humana, a grandes rasgos. Hay otro enfoque que es la sistematización del saber geográfico, que surgen los enfoques locacional o del continente y el sistémico o conjuntístico, holístico o totalista, que integra lo que contiene y lo contenido. Y entonces, entiendo que en un principio la geografía nos permitió plantar elementos de descripción para tratar de explicar fenómenos, cosas, situaciones, y eso está muy bien, ¿no? La parte descriptiva y esto pues es muy importante y es realmente relevante. Pero si se trata de explicar, si se trata de aterrizar o sistematizar, operacionalizar el pensamiento geográfico en una investigación, en un análisis de la realidad, hombre, ambiente, sociedad, naturaleza, entonces me parece a mí que el enfoque de la geografía como ciencia de síntesis, el enfoque sistémico, el enfoque holístico, es el que nos brinda la posibilidad de sacarle el mayor provecho a la geografía, de hacerlo, de aprovecharla de mejor manera, ¿no? Bueno, obviamente hay en las licenciaturas en geografía elementos comunes en sus planes de estudio. Se busca reflejar la naturaleza interdisciplinaria de la geografía y la necesidad de formar profesionales con una comprensión integral del espacio geográfico, las áreas comunes en todas, no solamente en estas tres universidades, en estas tres escuelas, es las áreas de geografía física y humana, técnicas y herramientas geográficas y métodos de investigación y análisis, ¿no? Cuanti y quali. A mí me faltó lo de quali. Y de hecho yo tengo aquí algunas sugerencias para las carreras, ¿no? O sea, me parece a mí que si seguimos nombrando materias tales como sistema de información geográfica, estamos limitando todo el potencial que tiene el sistema, que es una herramienta, es un software, porque realmente como geógrafos nosotros llegamos y podemos concretar análisis espacial. La herramienta, el sistema nos permite hacer análisis espacial, que es una herramienta poderosa de la geografía. Ahora bien, bueno, y aquí antes de pasar a los ejemplos, no sé cómo ando de tiempo, ahí me ayudan, por favor, Oscar. Antes de pasar a compartirles algunas experiencias de aplicación del pensamiento geográfico en acción, resultados concretamente en instrumentos de gestión y política pública, como son planes de desarrollo urbano, ambientales, de ordenamiento, tanto ecológico como territorial. Le voy a compartir una inquietud cuando salí de la carrera, ¿no? Cuando salí de la carrera le pregunté a uno de mis profesores, le dije, bueno, me han dado tanta información, tengo, o sea, me brindan elementos de conocimiento de muchas áreas y de todo y de la geografía, pero entonces, pues, ¿qué es la geografía? O sea, ¿qué se supone
que salgo sabiendo yo, o sea, como geógrafa, ¿qué sé? Y me contestó de una manera que todavía lo recuerdo con entrañable cariño. Me dice, pues es que usted ahora ya sabe todo de todo. O sea, ¿cómo? Pues claro, no, usted ya lo sabe todo, es geógrafa, me dice, y la geografía, pues es todo. Entonces usted ya sabe todo. Dije, ok. O sea, me quedé así como que, lo decía un poco de broma, pero un poco tratando de evidenciar esta búsqueda de ese enfoque integrador de la geografía, ¿no? Bueno, y al egresar de la carrera, posteriormente, después de una estancia en el Instituto de Geografía, hago la maestría en Administración Integral del Ambiente. Y también, desde el primer día que entramos a esta maestría, nos explican que el ambiente lo es todo. Y entonces cuando salgo de la maestría, también preguntona qué es uno, pues entonces, ¿qué es el ambiente? Y me dicen, pues el ambiente es todo. Y entonces yo dije, wow, pues entonces ahora como geógrafa y maestra en Administración Integral del Ambiente, pues yo ya sé todo de todo. Pero por supuesto que esto no es cierto, ¿no? No sé todo de todo. O sea, sí entiendo la explicación un poco en broma, pero un poco tratando de mostrar o evidenciar esa búsqueda de análisis integral. Bueno, y algunas experiencias en planeación en México, que es lo que quiero compartirles. No me voy a detener por cuestiones de tiempo, solamente quiero enfatizar que la planeación en nuestro país, hay muchos enfoques de planeación, pero en nuestro país viene desde el enfoque racional comprensivo, que aunque actualmente desde Cedesol y ahora con Sedatu, en teoría, se busca un enfoque prospectivo, participativo, sistémico, de continuidad estratégico y holístico, me parece que todavía hay muchos pendientes ahí para poder concretar este enfoque. El marco normativo y a veces las realidades y las guías de elaboración de los planes y los términos de referencia y el sistema político, pues limita ese aterrizaje en ese enfoque sistémico de continuidad estratégico y holístico. Pero bueno, en ese camino de búsqueda de este enfoque, sin duda, y ahí sí estoy absolutamente cierta, que la geografía resulta totalmente apta y viable para el tema de planeación y por su naturaleza tiene un compromiso en este tipo de áreas, ¿no? Esto es lo que les mencionaba del enfoque racional comprensivo en nuestro marco normativo de planeación. Y bueno, este es un esquema, la presentación queda por supuesto, pero es un esquema donde de manera gráfica yo muestro la sincronía entre los marcos normativos que tienen que ver con el quehacer de la planeación. Como en la parte, en la barra gris, vemos que desde el inicio de la Ley General de Planeación, desde 1930 y sus actualizaciones posteriores, lo ambiental o la parte normativa de lo ambiental surge en la década de los 70, mientras que lo urbano también como a mediados de la década de los 70, y la parte de ordenamiento del territorio, aunque se hacía de alguna manera en otros planes de manera ya normativa, realmente surge con el reglamento de la Ley General de Ecología y Protección al Ambiente, con el reglamento en ordenamiento ecológico, en la década de los 90, ¿no? Ya después hay un manual y bueno, en 2016, noviembre de 2016, se actualiza la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial, donde se busca subsanar estos huecos que había entre lo urbano, entre los asentamientos humanos y la parte de ordenamiento del territorio y un poco lo ambiental. Entonces, bueno, ahora, elementos aplicados de la geografía en planeación específicamente. Estos son algunos de los lugares en la frontera donde me ha tocado coordinar instrumentos de planeación. Mm, no voy a detenerme específicamente en uno, pero obviamente y el más típico y el más común, que no es realmente un enfoque geográfico como tal, sino más bien es descriptivo, pero es un ejercicio que permite plasmar y representar los riesgos, ¿no? Anteriormente se llamaban peligros naturales, hoy son atlas de riesgos. Entonces, bueno, este es una parte. Este es un esquema conceptual
de un análisis sistémico, de un planteamiento desde el enfoque sistémico, y desde la geografía y su enfoque sistémico para analizar la vulnerabilidad a riesgos físicos. Tenemos un subsistema estructural, un subsistema individual con elementos a diferentes niveles y escalas, nacionales, estatales, locales y a nivel del individuo y sujeto. ¿Qué es lo importante de este planteamiento y cuál fue el reto? Bueno, lo importante de este esquema conceptual para abordaje desde el enfoque geográfico integral, la vulnerabilidad a riesgos físicos, es la interrelación que hay no solamente intrasubsistema, sino intersubsistemas de ida y vuelta. Entonces, bueno, si esto me costó trabajo plantearlo, no les quiero platicar cómo me fue en el análisis de resultados, pero fue un ejercicio muy, muy interesante. Bueno, cuestiones del ordenamiento ecológico territorial creo que tienen un enorme potencial. Este es un trabajo que hicimos para Ciudad Juárez, donde con el análisis relacional identificamos no solamente la existencia de áreas verdes y su funcionalidad, sino las partes de accesibilidad y muchas otras en relación con los espacios vacíos de la ciudad para hacer una propuesta desde la geografía del rescate de espacios urbanos ociosos para la creación de áreas verdes con criterios de sustentabilidad. Este es el programa de ordenamiento ecológico del municipio de Juárez que tuve la fortuna de dirigir, y que fue aprobado. Ahorita me acaban de dar la buena noticia que se está actualizando. Cuando hicimos este programa, de todos los municipios de la frontera norte, solo había dos publicados, el de Mexicali y este. Me parece que ahorita hay otro y bueno, este ahorita se está actualizando, ¿no? Otros programas de ordenamiento ecológico en Nogales, Sonora. Obviamente, análisis de vulnerabilidad social a riesgos ambientales en varias ciudades, entre ellas Juárez, Chihuahua, ambos Nogales, Delicias, Chihuahua, Salina Cruz, Oaxaca, Coatzacoalcos, bueno, y otros, ¿no? Este es otro ejemplo de planeación o otra experiencia, no otro ejemplo, otra experiencia de planeación donde desde el pensamiento geográfico construido y donde desde la geografía se aportó a este análisis para transitarlo a un instrumento de planeación. Obviamente, programas de desarrollo urbano, programas parciales, en la época de los DUI, Desarrollo Urbano Integral, en su momento impulsado por Sedesol, donde se buscaba esta mezcla de suelos, de niveles socioeconómicos, etcétera, etcétera. También el enfoque geográfico. Ah, y otra cosa que se me había pasado a decirles, obviamente todos estos trabajos de ninguna manera los hice solos, imposible. Tuve la fortuna de poder integrar equipos interdisciplinarios donde desde cada disciplina nos poníamos a trabajar. Y aquí, aunque seguramente se los han repetido hasta el cansancio, no quiero dejar de decir que es muy diferente la multidisciplina a la interdisciplina. Por favor, no la confundamos porque justamente la geografía nos da la habilidad o nos da la capacidad, la posibilidad de dialogar con otras disciplinas. El haber adquirido este bagaje de conocimiento sí, de conocimiento sobre distintas materias nos permiten dialogar con otras disciplinas. Y esta es una posibilidad muy poderosa que como estudiosos de la geografía o desde la geografía tenemos, que no debemos desperdiciar. Otro fue, bueno, el Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Coahuila, es otro ejemplo, donde ahí nada más quiero rescatar que también desde la geografía nos ha permitido incorporar la planeación participativa, donde la parte de participación pública, no pública, perdón, la participación social, y que donde estén representados desde la formulación del diagnóstico hasta la propuesta específica del modelo de uso del suelo, participen de manera equilibrada los sectores social, académico, gubernamental e iniciativa privada, nos ha dado
pues un gran aprendizaje, ¿no? Y ver cómo se puede construir juntos algunos elementos de estos instrumentos de planeación. Bueno, este trabajo, este quehacer geográfico, pues nos ha permitido vincularnos obviamente con institutos de planeación tanto a nivel municipal como metropolitano, con gobiernos locales, pero también estatales, con secretarías, como SEDATU, SEDESOL en su momento, Semarnat, INE, INEGI, organizaciones de la sociedad civil, ejidos, cuando hacemos o trabajamos en un plan comunitario, y bueno, en sus distintas escalas. Conclusiones. Vamos a ir llegando a las conclusiones. Eh, bueno. La interrelación se plantea o en estos experiencias de trabajo con la aplicación como acción y resultados del pensamiento geográfico, planteamos la interrelación como un análisis multivariado que incorpora tanto aspectos estructurales como subjetivos o a nivel del individuo. Los factores referidos poseen características que permiten espacializarlos o representarlos espacialmente, territorializarlos, ubicarlos en el territorio de tal manera que su expresión territorial nos permite tratar de analizar las interrelaciones entre estos elementos, entre estos factores. En lo personal, yo no concibo una geografía sin individuos, o sea, que no tomemos en cuenta no solo la sociedad, sino la comunidad y las personas que están en esa área, en ese territorio, en esa comunidad. O sea, no entiendo una geografía sin individuos, ni un análisis geográfico solamente a nivel del individuo que no explica su relación con las actividades y elementos del territorio, porque al final del día, cada lugar, cada territorio no es un sistema cerrado, no es un sistema endógeno, es un sistema abierto con múltiples relaciones y ahorita con esta globalización de los procesos, con esta globalización del conocimiento, del entendimiento, sería desde mi punto de vista infructuoso, tratar de analizar un territorio, un sistema como algo cerrado, que no tiene relación con el resto de. La teoría enfatiza la importancia de planear desde un enfoque basado en los principios prospectivo, sistémico, de continuidad, estratégico, holístico y participativo que integre lo urbano, ambiental, el ordenamiento territorial y el desarrollo. Esto es por la parte teórica, pero la norma, la parte de nuestro cuerpo normativo, nuestro marco normativo ha evolucionado de forma asincrónica y sus competencias recaen en instituciones diferentes. Yo puedo decir que en los últimos años, sí, en la última década o más, en el último lustro, se ha buscado ir subsanando esa evolución asincrónica, tratando de empatar elementos de estos cuerpos normativos. Por otra parte, en uno de los lugares donde se forma el pensamiento geográfico, las escuelas de geografía, me parece que ya ahora es momento que tendríamos que estar buscando avanzar a la par de las necesidades y los cambios que están ocurriendo, porque yo lo que observé en esta revisión de currículas es que, y lo entiendo como parte del proceso, esta departamentalización y geografía del urbano, geografía de eso, geografía humana, geografía social, geografía física, geografía tarada, geografía de género, o sea, sí entiendo todo esto, pero creo que tendríamos que incorporar hacia el último semestre, o hacia finales del semestre y también a los posgrados de geografía, algún seminario de integración, algún seminario de investigación donde discutamos este enfoque y tratemos de aterrizar con ejemplos prácticos este enfoque integrador de la geografía, este enfoque de síntesis de la geografía como que yo sentí, o al menos en mi formación, que sí salí con muchos elementos, pero así como sueltos, ¿no? Me parece que tendríamos que hacer un énfasis en algún momento de las carreras y de los posgrados de buscar
ese enfoque integrador de la geografía y tratar de plasmarlo con ejemplos específicos y trabajos específicos. Me parece también que se ha subutilizado las capacidades y el potencial del quehacer geográfico para proponer alternativas a los problemas actuales en el país. Creo que también el quehacer geográfico se ha concentrado en el centro y el sur del país. Es importante tener cuidado en la departamentalización de la geografía que ha implicado un cierto distanciamiento entre sus ramas física y humana. Creo que en lugar de este distanciamiento, tendríamos que buscar de alguna manera regresar a lo básico, a lo fundamental, al fundamento de la geografía. No que todos lo hagamos, pero sí al menos tratar de buscarlo, ¿no? Bueno, y obviamente no todos los problemas ambientales se tienen que abordar desde la geografía, pero si las estamos haciendo desde la geografía, creo que tendríamos que potenciar estos elementos que nos permite la geografía. Me parece a mí que es momento un proceso de renovación de las enseñanzas geográficas a partir de una reflexión crítica sobre el papel que debe desempeñar la geografía en la sociedad actual. Y más ahora con este mundo que es tan rápido, con las tecnologías, con la inteligencia artificial, o sea, con muchos otros elementos que avanzan tan rápido, tendríamos que buscar en la construcción del pensamiento geográfico, en las escuelas y en el quehacer geográfico, tratar de avanzar, de renovarnos para tratar de alcanzar un poco ahí el ritmo de avance que tenemos en todas las materias. Considero que la participación del geógrafo, de la geógrafa en los esquemas de planeación a través de proyectos financiados por agentes sociales, públicos o privados, debe constituir un medio de transmitir los conocimientos desarrollados a través de su aplicación a problemas concretos, más allá de una oportunidad para incrementar el salario, que no está mal, de algo tenemos que comer, ¿no? Pero también junto con eso, tratar de dejar, ¿no? Algo, de dejar algo más. Pero con ello, no quiero decir de ninguna manera, no pretendo que haya una confusión de las ventajas que un geógrafo, una geógrafa adquiere a lo largo de su formación, tales como la capacidad de síntesis, la visión, la formación natural de nexos con otras disciplinas y el trabajo colaborativo en equipos interdisciplinarios. No quiero que esto se confunda y se piense de manera errónea que yo quiero decir o que estoy diciendo que el geógrafo es superior o que hay una idea o la idea errónea de superioridad del geógrafo, de la geografía sobre otras profesiones, de ninguna manera. Es importante no sobrevalorar el uso de herramientas como SIG y percepción remota. Son instrumentos técnicos, pero esto no es en sí la geografía o la geografía aplicada. La técnica sin duda es importante, pero no sustituye el conocimiento sustantivo y la capacidad analítica de síntesis que debemos hacer o desempeñar, desarrollar en nuestro quehacer geográfico. Hacer geografía es preocuparse por interpretar el mundo actual. Hay que ofrecer visiones territoriales de conjunto, en palabras de Olcina. Hay que resignificar el pensamiento geográfico como acción y como resultado, volviendo a su planteamiento central, regresando a lo fundamental, a su enfoque de síntesis integrador interrelacional. Hay que formarse para formar, hay que salir de las aulas, hay que comprometerse. Hay que hacer geografía para enseñar geografía. Recuperemos la gran tradición de nuestra disciplina y consideremos que hacemos geografía, una geografía, la geografía. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación y su atención y quedo a sus órdenes si hubiese algún comentario o pregunta. Estimada doctora Lourdes, bueno, pues llega a punto realmente esta reflexión. Primero, mil gracias por esta gran oportunidad de escucharla. En la Universidad de Quintana Roo tenemos 22 doctores formados al día de hoy. Realmente, bueno, celebramos 20 años, como todos los programas educativos van en su alta y baja, pero bueno, en esa formación llevamos 22 doctores formados, muchos de ellos ya involucrados en el quehacer
directo, profesional, tomando decisiones de alta jerarquía. Eso nos ha gustado mucho. Y esa necesidad de la geografía, de la formación de geógrafos en el sureste de México. La primera conferencia, precisamente el fundador del doctorado, el doctor David Velázquez, hizo un recuento sobre ello. Y llega tiempo porque esta reflexión que hace sobre cómo plantear nuevos programas de geografía a nivel licenciatura, en la Universidad de Quintana Roo se está preparando precisamente un programa de geografía a nivel licenciatura. Entonces está ese devenir, ese pensamiento de qué hacer de esta geografía en el sureste, de estos elementos que hay que reflexionar de su contenido, de su formación. Y pues bueno, estas últimas citas que saca de Olcina, que es nuestro, vamos a decir, libro de cabecera para muchos en el pensamiento geográfico, con todo su trabajo que hizo de recopilación de información de grandes geógrafos en el tema, sobre todo para comprender esta idea de esta geografía sistemática, sistematizada, de estructura, pues ayuda mucho a nosotros. Bueno, invito a todos, si quieren hacer preguntas directas a la doctora o si desean escribirlo en el chat, pues, o intervenir, pues tenemos perdón, ustedes pueden participar activamente y en lo que se animan, pues yo sí tengo una pregunta, pues, bueno, aprovechando, ¿verdad? Desde cuando estamos solitos en el sureste o hasta el norte, pues tenemos pocas veces para dialogar de estos temas, entonces vamos a aprovechar en lo que se animan los demás, ¿verdad? Bueno. eh, ¿Qué estrategias has desarrollado para llevar este mensaje o tarea de la totalidad de esta integración a los sectores donde has desarrollado estos proyectos ya, vamos a decir, aplicados? Porque una cosa es que uno lo tenga claro, pero otra es llegar con con los profesionales, con los tomadores de decisiones, con la población que llega demandando sus necesidades y cómo sentarse en estos programas donde a uno le toca articular precisamente todas estas necesidades. Lo digo que toca porque tú lo lideraste, entonces... ¿Cómo ha sido esta forma de establecer los principios para ese diálogo o para que pudiese entenderse esa totalidad? Sí, sí, muchas gracias, Oscar. Y qué buena noticia, lo de la licenciatura en geografía, de verdad me emociona, me emociona. Fíjate que afortunadamente, bueno, sabemos que tenemos un marco normativo con elementos muy específicos para elaborar los diferentes instrumentos de política pública, ¿no? Y cuando se nos solicita un ejercicio de este tipo, un instrumento, hay términos de referencia y una guía de elaboración muy específica. Y entonces casi, casi como que pues no te puedes salir del script, ¿no? No te puedes salir del guión, hay que atenderlo así, así. En la mayoría de los casos, aunque no en todos, les voy a compartir uno en el que no, sin decir el lugar, el nombre, porque todavía no debo hacer eso, pero en la mayoría de los casos, lo que yo trato cuando revisamos, obviamente, qué tipo de plan es el que nos están solicitando, obviamente, qué colegas debo invitar por las diferentes disciplinas, los ejercicios y esto, y la revisión de la guía. Yo les propongo una reunión a la instancia que me lo está solicitando, si es un gobierno local, si es estatal, es una secretaría, cualquier instancia que nos lo esté solicitando, les propongo una reunión donde yo les explique que sí, que por supuesto que vamos a atender eso que viene en los términos de referencia en la guía, pero que les comento la importancia, por ejemplo, de los talleres de planeación participativa y las metodologías que nosotros hemos desarrollado para eso. Pero les pido la oportunidad de dar un taller de formación a todas sus áreas técnicas de este enfoque geográfico.
para que entiendan de qué va y qué es lo que vamos a hacer y su papel, ¿no? Es un taller que generalmente dura 2 mañanas o 2 tardes, lo que me den, y si me dicen que no me dan las dos, pues con una, o sea, lo que me den, donde no solo trato de transmitir de manera muy concreta y muy sencilla el enfoque geográfico como tal, sino la importancia de que estamos utilizando ese enfoque y la posibilidad en la formación de ellos de ese quehacer. Entonces, yo trato de transmitir el quehacer geográfico en todas las oportunidades que tengo y donde esté, ¿eh? Por eso a mí me encantan este tipo de invitaciones, donde esté y yo lo hago. Y lo digo, no porque crea que es la disciplina la única o la más importante, sino porque creo que no solo por las posibilidades que tiene la geografía o que tenemos quienes hacemos geografía, sino siento hasta un compromiso de parte de la geografía de responder en cuestiones aplicadas de formación, de preparación, de planeación de esto, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno, sí me dan la oportunidad generalmente. En la mayoría de los casos, los ejercicios que les compartí ahorita y muchos otros ya están publicados. O sea, si se publican es norma, es ley para esa porción del territorio, ese uso del territorio de acuerdo a este plano. Hay uno que no se ha publicado todavía, que es muy importante, que es muy valioso, pero ahí sí me entró hasta un sentimiento un poco de angustia y frustración, porque por los miedos políticos, por los miedos económicos, no nos permitieron hacer los talleres de planeación participativa, no nos permitieron realmente hacer nuestro trabajo como equipo interdisciplinario, ¿no? Estuvimos muy cortados, pero es el único ejercicio de los muchos que hemos hecho. Entonces, si bien con esto quiero decir, posiblemente no podamos hacerlo en todos los trabajos que colaboremos o que nos pidan, pero sí en los que podamos, creo que tenemos que aprovechar la oportunidad, ¿no? Gracias. Y precisamente aprovechando esa intervención que haces o esa explicación, doctor Gerardo Boco, aparte de agradecer esta presentación que haces y esa visión que presentas, él señala, ¿no? Que su pregunta va en torno a la forma como tú crees que debemos de abordar desde el marco que tú planteas las aproximaciones que se han enfocado en la relación naturaleza-sociedad o sociedad-ambiente, algo que ha sido nuestro objetivo y propósito de manera tradicional. O sea, ¿cómo tú lo podrías? Yo creo que es una pregunta para todos los campos, Sí, pero sí, una sí, sí. pregunta así, no sé. Sí, es así como que la pregunta del millón hoy es algo que me replanteo yo una y otra vez. O sea, realmente estoy aprovechando y utilizando todas las posibilidades de la geografía cuando hago un trabajo. Bueno, yo me pregunto eso y otras cosas siempre que voy a empezar un trabajo, ¿no? Esto que voy a hacer, ¿a quién le sirve y de qué le sirve? Sobre todo cuando son planes que están de repente un poco pues planteados así como con una connotación negativa. Me parece a mí que justamente una de las maneras, no digo, no pienso que pueda ser la única, pero una de las maneras en que podemos abordar desde el pensamiento geográfico las aproximaciones a la realidad o a la relación sociedad-naturaleza, hombre-ambiente, una de las maneras es justamente buscar, analizar y reflexionar, entender y explicar esa interrelación que hay en eso que queremos analizar, en esa realidad, en ese recorte de la realidad, porque no la vamos a poder realidad en su conjunto como objeto de estudio, hacemos un recorte de esa realidad, de esa relación naturaleza-sociedad, donde vayamos más allá de la parte descriptiva de sus elementos, que me parece que una manera de abordarlo es buscar explicar esa interrelación o la relación entre los elementos para que la propuesta de acciones, para que la propuesta de modelos de ordenamiento, de planeación de desarrollo urbano, para que esas propuestas sean muy ajustadas
a, a la realidad y que sean viables, ¿no? Porque en realidad no son, en la realidad no son elementos aislados, son elementos interrelacionados. Entonces creo que una de las maneras es buscar ese análisis sistémico, ese análisis integrador, no solo en el planteamiento del proyecto de estudio, sino en el análisis de resultados, en las propuestas, en las conclusiones. Creo que puede ser una manera, no digo que sea la única, pero creo que, y poner en práctica, ¿no? Aplicar esto a nuestro quehacer geográfico. Muy bien, y creo que, bueno, estas reflexiones son muy atinadas porque tenemos aquí a varios estudiantes de doctorado o de maestría que están en ese devenir, ¿no? ¿Cómo hacer? Por cierto, mientras preparan su siguiente pregunta, yo los invito al conversatorio interdisciplinario, itinerante e interinstitucional sobre territorio desde la geografía latinoamericana que precisamente organiza la doctora Lourdes Romo. Ella desarrolla este seminario con el fin también de profundizar en estos grandes temas de debate que tenemos actualmente en la geografía, ¿no? No somos, vamos a decir, son varios foros donde los estudiantes y los profesionistas pueden estar también hallando o encontrando una luz, vamos a decirlo, en estos temas de reflexión que tenemos ahora. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta. Pueden hacerlo si quieren directamente, ya está activado su micrófono o si quieren nosotros lo leemos. Está el doctor Carlos Suárez Plasencia. Le mando una felicitación. Dice, a partir de cómo se lleva la planificación del territorio de México en los pasados 3 o 4 lustros, cuál debe hacer perdón, es que no veo, cuál debe a tu parecer, cuál debe ser a tu parecer el enfoque o enfoques de las escuelas y centros de investigación del país de la geografía en México? ¿Cuál sería esta visión? Yo creo que es volver a la fundamental, ¿no? O sea, a ese concepto sencillo que yo les presentaba en un inicio de lo que es la geografía. Decía en la mañana, tuvimos la fortuna de que la conferencia magistral del conversatorio sobre territorio el día de hoy la impartiera el doctor Gerardo Boco, ¿no? Y él dijo algo que digo, es cierto, de alguna manera tratando de hacerlo de una manera así muy profesional, pero muy minuciosa, muy exquisita. Separamos en tantas partes la realidad que hacemos tan complejo, tan complejo, tan complejo el abordaje de un problema desde la geografía, que podemos perdernos, ¿no? No digo que no, pero podemos perdernos en esa fragmentación de una realidad. Yo pienso que en este proceso evolutivo de la enseñanza de la geografía y de la aplicación de la geografía, y donde hicimos tantas ramas de la geografía urbana, humana, género, política, bla, 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 o sea, geografía, bla, ponle todos los nombres que quieras, geografía y un montón de apellidos, y la va a ver, y hay trabajo sobre eso. Este, que son las ramas de la geografía, que son de las ramas de la geografía. Llegó un momento o llega un momento en nuestro quehacer geográfico y aplicación del pensamiento que nos parecemos más a las ramas de la geografía que a nuestra raíz, que es la geografía. O sea, volver a lo básico, a lo fundamental de la geografía, que buscaba entender de una manera sencilla la relación entre el hombre y su ambiente, ¿no? Entre la sociedad y la naturaleza. Yo creo que debemos voltear hacia eso, hacia lo básico, hacia lo fundamental. Por eso, una de mis ideas o algo de lo que me surge la inquietud y ahora que ahora están planificando su licenciatura en geografía y una invitación para el resto de las carreras de geografía y en los mismos posgrados de geografía, es que hubiese en algún momento hacia el final, hacia el último semestre o hacia los últimos semestres, donde ya venimos empapados de todas estas ramas de la geografía, de hacer un seminario integrador, o sistémico, holístico, no sé, como que se le quiera llamar, donde se pueda discutir con los estudiantes esta aplicación de este enfoque
enfoque integral de la geografía, de este análisis interrelacional sociedad, naturaleza, de este análisis interrelacional hombre-ambiente, ese último seminario como para volver a juntar las partes, como para volver a decir, mira, esto así es la aplicación del concepto geográfico. Digo, me parece que de tantas ramas llegó un momento que nuestros trabajos y nuestro quehacer nos parecemos más a la rama que a la raíz, a la geografía. Nos parecemos más a lo urbano que a la geografía urbana o a la geografía, ¿no? Nos parecemos más a la política o que a la geografía política o a la geografía. Volvamos a lo fundamental, sin olvidar, y con esto no quiero decir que dejemos todo lo aprendido, no, pero no nos perdamos. Muy buena reflexión, sobre todo comentaba que hay bastantes estudiantes de maestría y de doctorado que tienen actualmente ese problema cuando están planteando su investigación y quieren entrar directamente. Me dicen algunos, no, yo quiero hacer geografía de los riesgos o de las vulnerabilidades o enfocada específicamente en la hidroclimatología y entonces, bueno, empezamos muchas veces al revés volteados, yo les digo, ¿no? Entonces, bueno, es una gran reflexión de ir pensando en estos principios geográficos básicos. No sé si alguien más tiene alguna reflexión, si quieren compartir también con nosotros. Recuerden que es un seminario, está abierto también. Mientras tanto, bueno, te agradece mucho el doctor Carlos Suárez, también muchos saludos de la doctora Anita Martínez desde Ana Roo. Y bueno, si no hay ningún otro comentario, compañeros, le pediría el doctor Manuel Mendoza también, allí, saludos muy fuertes, a la doctora Norma Oropesa, que es la coordinadora de nuestro programa de doctorado, si está ahí, por favor. Parece que tiene un problemita con su cámara. Ajá. Pero bueno, ese no es ningún problema, ¿verdad? Y con el objeto de dar lectura a la constancia respectiva de este seminario que organiza precisamente el doctorado en desarrollo, en geografía, pero de la UCR. Por favor, doctora Oropesa, ¿está ahí? Bueno, bueno, parece que su micrófono está desactivado. No sé, bueno. Parece que sí tenemos un problemita ahí con el micrófono de la doctora. De todos modos, bueno, lo que se contacta, bueno, de todos modos, bueno, yo quiero aquí hacer lectura tal cual de la constancia, que es la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Eh, Otorga la presente constancia con número de folio específico a la doctora María de Lourdes Romo Aguilar por su valiosa participación con la ponencia Resignificando el Pensamiento Geográfico como Acción y como Resultado, llevada a cabo de manera virtual en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo el 27 de marzo de 2025, en el marco de la actividad de extensión y vinculación universitaria denominada Seminario Permanente 2025 Pensamiento Geográfico 20 aniversario del doctorado en geografía de la UCRO. Firman los responsables de la institución y con esto también quiero invitarlos a todos a nuestro seminario. Se lleva a cabo cada jueves último de mes. Eh, el siguiente vamos a tener también profesores que nos van a estar acompañando para estas temáticas. Les vamos a compartir nuestro programa que ya está. Y doctora Lourdes, pues un gran abrazo. El 9 de mayo vamos a celebrar en grande nuestro evento de 20 aniversario del doctorado. Y entonces, pues hemos invitado a todos los que nos quieran acompañar virtualmente, pero personalmente lo vamos a hacer en vivo ahí en Chetumal, que es la sede del programa. Bueno, pues muchísimas gracias, Oscar. Aprecio mucho la invitación, la agradezco. Y pues ha sido un gusto. Y felicidades por ese aniversario.
Gracias y también como profesionistas los invitamos a unirse a nuestros comités de guía de los tutores de los estudiantes. También aquí los estudiantes los están escuchando también en ese proceso. Pueden ampliar nuestros estudiantes la perspectiva con otros geógrafos y enriquecer sus temas de investigación. Entonces, un abrazo muy, muy grande. Me dio mucho gusto Igualmente. que estén aquí y mucho gusto por también haber aceptado y participar con nosotros. Saludos a todos y muy bonita tarde. Muchas gracias, un gusto saludarlos. Y les compartiremos el video tal cual también. Sí, muchas gracias, un gusto, hasta luego. Gracias a todos y a Luego, muchas todas. gracias. Sí, Un gracias. abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Sí, a todos un gran abrazo y gracias por haberse contactado. Gracias por la invitación. Hasta luego, Dios. Gracias, hasta luego, Carlos. Un abrazo. Abrazo igual.